Bien, estamos de regreso acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9 en Bio Bio Televisión. Vamos a hablar un poco de la historia, porque se viene una fecha importante para nuestro país con uno de sus personajes más importantes en la historia de Chile. Se va a cumplir ya un nuevo año del natalicio de Bernardo O'Higgins. Y para hablar justamente un poco de su historia, conocer detalles de esta, estamos junto a Francisco Darmendrail, quien es periodista y además miembro del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera Verdugo de Santiago. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá en la entrevista de Frente Regional. ¿Cómo estás, Jas? Muchas gracias por la invitación a participar y conversar sobre Bernardo O'Higgins. A ver, Francisco, ¿te parece que comencemos, por supuesto, con su infancia? Hagamos una especie de biografía dentro de estos minutos que tenemos, por supuesto. Su infancia, su niñez, ¿dónde la vive? ¿Cómo la vive? ¿Con quiénes también, por supuesto, la vive? Que no es un tema para nada menor en la vida de Bernardo O'Higgins. Bueno, Bernardo O'Higgins Riquelme nace en lo que es actualmente Chillán Viejo, una noche de tormenta del 20 de agosto de 1778. Su casa natal se encontraba donde está ahora el Parque Monumental Bernardo O'Higgins. De hecho, el sector de la vivienda donde nació O'Higgins se encontraba relativamente en pie y fue destruida por el terremoto de Chillán de 1939. Sus padres fueron Isabel Riquelme, destacada dama de la aristocracia criolla de Chillán, y don Ambrosio O'Higgins, quien sería importante en la historia colonial de nuestro país porque asumió como gobernador de Chile y posteriormente como virrey del Perú, ¿ya? Fruto de esa relación nació Bernardo, que en un principio no se apodaba Bernardo O'Higgins, sino Bernardo Riquelme, porque su padre no tuvo contacto con él. Claro, fue una relación al comienzo bastante distante, compleja, pero que con el pasar de los años va cambiando. Bueno, la infancia de Bernardo O'Higgins fue compleja, de hecho. A ver, en un principio, Bernardo O'Higgins pasó sus primeros años con su madre, doña Isabel Riquelme, pero a los 4 años, por disposición de su padre Ambrosio, debe ser trasladado a Talca. Quiero enfatizar esto de que existe discrepancia sobre si en algún momento Ambrosio y Bernardo se conocieron, ¿ya? Para el historiador Jaime Izaguirre, que tiene un texto que se llama Bernardo O'Higgins, que es conocido, lo pueden encontrar incluso en cualquier librería, él asegura que al menos una vez en su vida Bernardo conoció a su padre Ambrosio. Pero el historiador Luis Valencia Varia asegura que nunca hubo tal encuentro, ¿ya? ¿Y por qué quiero aclarar este tema? Porque Ambrosio O'Higgins no podía tener contacto con Isabel y con su hijo, porque las disposiciones de la corona española indicaban que ninguna autoridad funcionaria de la corona podía tener vínculos con la gente local, con los criollos, ¿ya? Por eso que Ambrosio nunca se casó con Isabel, y por eso que tampoco nunca tuvo contacto con Bernardo. No podían saber que él era un niño guacho, entre comillas, ¿ya? Que en esa época los guachos eran comunes en la época, ¿ya? En la colonia no era extraño ver niños guachos. Lo curioso era ver un niño guacho del ambiente aristocrático, porque aunque su padre Ambrosio no lo reconociera, Bernardo era parte de la aristocracia, aunque no tuvieran contacto. Posteriormente, Bernardo se educaría en los colegios naturales de Chillán, colegio natural donde se educaban los hijos de los caciques, y ahí es donde Bernardo tendría el primer contacto con el mundo mapuche, aprendería el mapudungún, y nuevamente, por disposición de su padre, es enviado a estudiar a Lima y posteriormente a Londres. Ese sería el itinerario que tendría Bernardo entre su infancia y juventud, o sea, prácticamente itinerante. No estaba nunca en un lugar físico estático, sino que constantemente viajando. Claro, a pesar de estas complicaciones que tenía, como tú bien dices, respecto de esta distancia que existía entre Ambrosio O'Higgins y Bernardo, tanto en su niñez como en su juventud, sí Ambrosio dispuso que él debía tener una muy buena preparación desde lo académico con estudios que realizó en el extranjero. Estuvo en Perú, también como decías en Londres, apadrinado también con familias muy importantes que vivían en Perú y también en Inglaterra en su momento. Así es, bueno, esa fue la manera de Ambrosio de compensar en cierta forma la falta de afecto,
¿ya? Como te decía, hay que entender un poco el contexto también de la época. Hoy día uno puede viajar a Lima en avión 4 horas más o menos, viaje, un trámite incluido, pero eso entonces los viajes eran extensos, ¿ya? Las distancias eran complicadas, por lo tanto Bernardo siempre se sentía solo en cierta forma. Tú lo mencionabas recién, tuvo la posibilidad de codearse con la aristocracia limeña, con importantes familias en esta etapa, infancia, juventud, pero en cierta forma siempre se sentía solo, le faltaba la figura del padre y de la madre, y todo eso de alguna manera condicionaría después su personalidad al momento de, por ejemplo, gobernar Chile, ¿me entiendes? Una personalidad compleja, eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, pero quería igualmente apuntar a eso, lo que tú mencionabas. Después quiero enfatizar y probablemente lo desarrollemos más adelante cuando él ya fue el director supremo, pero en su juventud y cuando ya estaba pasando a la adultez y a tomar un rol un poco más protagónico como político, en su foro interno, ¿cómo era Bernardo Higgins? Te lo pregunto por qué, porque por ejemplo cuando él después falleció Ambrosio, recibió una herencia y él decide en esta hacienda vivir justamente con su madre y también con algunos familiares. ¿Cómo él era en su forma de ser, en su forma de actuar y también respecto de su personalidad? Bueno, hay que aclarar primero que nada que Ambrosio O'Higgins en realidad era Ambrosio Higgins, no tenía este puesto la O. Cuando es nombrado duque de Valenari, se le antepuso la O, y ahí quedó como Ambrosio O'Higgins. Y posteriormente Bernardo, cuando ya llega a nuestro país tras su paso por Europa y se entera del fallecimiento de Ambrosio, finalmente adoptaría el apellido O'Higgins, pero originalmente era Higgins, ya, para aclarar. No sería un proceso tan fácil. De hecho, cuando llega a nuestro país, justamente se entera del fallecimiento de Ambrosio y toma posesión dentro de lo que le era a su padre de las 7 de las canteras. Pero previamente tuvo que hacer un trámite notarial que duró un par de años más para tomar posesión de la hacienda que se encontraba en Los Ángeles. El paso por Europa fue fundamental en la personalidad de Bernardo, porque, como te mencioné antes, él estudió en Lima y Londres principalmente. Es aquí en Londres donde sería una suerte de punto de quiebre en su vida, porque conocería a una suerte de guía espiritual para él, un segundo padre, que es Francisco de Miranda, destacado patriota que luchó por la emancipación de Venezuela, Latinoamérica, todo involucrado en Europa también, y él le inculcó las ideas de libertad, ¿ya? En estas reuniones que organizaban en Londres. Es aquí donde Bernardo de alguna manera cambiaría el chip, si se puede decir de alguna manera. Es aquí donde Bernardo Higgins ya tendría trazado desde un principio lo que haría al regresar a nuestro país. Una personalidad segura de sí misma, pero al parecer, según algunos historiadores, compleja también, lo que te mencionaba al principio. Complejo de carácter, una persona seria, pero con convicción. Regresando a Chile, él estaba convencido de que nuestro país tenía que ser independiente de la corona española, ¿ya? Formado básicamente por lo que le había enseñado Francisco Miranda en Londres. Por eso es muy importante las vivencias y los estudios que desarrolló en Gran Bretaña Bernardo Higgins, porque ahí cambió. Lo que parecía ser una personalidad débil, cambió totalmente al tras conocer a Francisco Miranda. Bueno, y en 1811 ya comienza una carrera a nivel político, ¿verdad? Como diputado que también comienza a marcar parte de su vida y hacerse más bien conocido, no solamente acá en la zona, sino que también a nivel nacional, especialmente en Santiago. Sí, bueno, hay que hacer un contexto. Bueno, el 18 de septiembre de 1810 se produjo el Cabildo Abierto, quedó virgen a la primera Junta de Gobierno, y una de las primeras tareas de esta Junta es constituir un Congreso Nacional. El Congreso Nacional se constituye el 4 de julio de 1811, pero nunca se habla de independencia de manera abierta, en todo caso. Estamos todavía en un periodo de aprendizaje, y Bernardo Higgins, quien ya era reconocido a nivel público en Chillán y Los Ángeles, es electo por aclamación diputado por Los Ángeles. Así como Chillán es el lugar donde nació, ¿no es cierto?, el natalicio, se puede decir que Los Ángeles es el lugar donde nace políticamente Bernardo Higgins. Bueno, Los Ángeles lo aclama como su representante en el Congreso de Santiago, porque ya tenía una reputación formada y, como te mencioné anteriormente, ya tenía claro lo que había que hacer para iniciar este proceso de emancipación. Claro, Francisco, hablemos un poquito ahora, ya bueno, comienza a trabajar desde lo político Bernardo Higgins, pero ya comienza todo este proceso de independencia en nuestro país.
y ya hay una especie de carrera militar. Hablemos un poquito respecto de esto, de la carrera militar de Bernardo O'Higgins. ¿Cuáles eran sus grandes cualidades militares? Voy a tratar de ser honesto y siempre trato en estos casos de dar la mayor cantidad de versiones posible. A ver, seamos concretos. Bernardo O'Higgins no tuvo una formación militar formal, a diferencia, por ejemplo, de José Miguel Cabrera, que él tuvo su bautismo de fuego en España. Él, de hecho, peleó contra las fuerzas de Napoleón. Él sirvió a los usuarios de Galicia, en la península. Eso es una diferencia respecto a Bernardo O'Higgins, que él en un principio no tuvo formación militar. De hecho, el coronel Maquena, que era su brazo derecho en las campañas de independencia, le hace una suerte de curso rápido sobre adiestramiento militar, entre otras cosas. Pero él no tuvo un bautismo de fuego en un principio. No obstante, a pesar de eso, él fue un patriota muy valiente. Claro. Lo demostró en la batalla de Coble en 1813, cuando las fuerzas realistas tenían prácticamente ganado el enfrentamiento. Bernardo O'Higgins logra elevar la moral de las fuerzas patriotas y logra revertir el escenario adverso. Es aquí donde Bernardo O'Higgins, de alguna manera, obtiene un reconocimiento por parte de las autoridades locales para posteriormente llevar las riendas del ejército. Y hay que recordar también que hasta 1814, cuando termina la Patria Vieja, no estamos hablando de un ejército profesional en Chile. Son milicias que fueron reclutadas principalmente por sus hacendados. Eso mismo hizo Bernardo O'Higgins con sus inquilinos de la hacienda de las canteras. Lo mismo hizo José Miguel Cabrera. Nunca hablamos de un ejército profesional, ¿ya? A diferencia de las fuerzas realistas, que dicho sea de paso, y si me permite el tiempo, en cierta forma también eran chilenas. De hecho, la campaña de la Patria Vieja se puede considerar como una suerte de guerra civil prácticamente, chilenos contra chilenos, ¿ya? No, aquí no se puede hablar de españoles con patriotas probablemente tal. Este es el escenario que enfrenta Bernardo O'Higgins, un escenario de aprendizaje en el ámbito militar. Claro, y además también me queda a cargo del ejército de nuestro país, también Bernardo O'Higgins, por allá por el año 1813, que es un tema tampoco no menor respecto de la capacidad que tenía y también de la formación. Me gustaría que habláramos también de aquello y por supuesto de la importancia que tuvo Bernardo O'Higgins en la independencia de nuestro país y también de esta relación que se va forjando también con José de San Martín. ¿Qué nos puedes también contar respecto de este proceso? Bueno, sucede el desastre de Rancagua el 1 de octubre de 1814. Hay mucha discrepancia entre los historiadores e historiadoras sobre quién fue responsable de Rancagua, si fue José Miguel Cabrera, Bernardo O'Higgins. Pero como te dije anteriormente, no podemos hablar de un ejército profesional. Hay una desorganización brutal en Rancagua. Y ahí tienen que exiliarse a Mendoza, donde en este caso Bernardo O'Higgins es recibido por José de San Martín y juntos armarían en un proceso de 3 años el Ejército Libertador de los Andes. Ambos, además, integrarían lo que sería la logia lautarina, que ya se había formado en Londres, y esta logia de inspiración masónica, no es que sea masónica, sino que de inspiración masónica, tomaba ciertos elementos de la masonería, pero no era necesariamente masónica, y en este lapso, entonces, proyectarían, de alguna manera, la operación para liberar a nuestro país de las fuerzas realistas que están ocupando Chile. Y así entonces, en 1817, en febrero, el 12 de febrero, se desarrolla la batalla de Chacabuco, donde las fuerzas patriotas obtendrían una victoria importante que permitiría recuperar Santiago. Cuando eso sucede, la aristocracia de Santiago le ofrece el cargo de director supremo a José de San Martín. San Martín lo rechaza 2 veces porque no estaba en sus planes administrar Chile. Él lo que estaba pensando era proyectarse hacia el Perú y liberar el virreinato del Perú. Porque liberando el Perú se aseguraba, o se eliminaba, mejor dicho, la amenaza de que los realistas volvieran a Chile. Ante eso, nuevamente la aristocracia de santiaguina le ofrece el cargo de director supremo, esta vez a Bernardo O'Higgins, y él acepta, ¿ya? Y esto sucede en febrero de 1817. Así entonces O'Higgins asume como segundo director supremo del país. Quiero aclarar esto porque muchas personas piensan que O'Higgins fue el primer director supremo que tuvo Chile. No es así, fue Francisco Lalastra en el periodo de la Patria Vieja. O'Higgins sería el segundo en ocupar este cargo. Francisco, antes de hablar un poquito de su cargo, su nombramiento ya como director supremo, la importancia que también tiene la ciudad de Concepción dentro de todo este proceso y también la presencia en esta zona también de Bernardo O'Higgins.
siempre, y aquí chocamos un poco con la historiografía de la capital, siempre se habla que la independencia fue importante en Santiago porque habría culminado con la batalla de Maipú del 5 de abril, y eso es mentira, no fue así. Efectivamente fue una victoria importante, pero solamente se libró eso en la zona central. Concepción, nuestra región, albergó más del 80% de los enfrentamientos de las campañas de la independencia de nuestro país. Y Concepción, de hecho, fue arrasada, destruida muchas veces, tanto por las fuerzas realistas como también por las fuerzas patriotas. O sea, estuvo entre dos fuegos. ¿Por qué es importante Concepción para Bernardo O'Higgins? Porque fue nuestra zona donde efectuó la primera firma de la Declaración de la Independencia de Chile. Esta se efectuó por Bernardo O'Higgins en la madrugada del 1 de enero en los Mojillos de Perales de Talcahuano. En ese entonces era parte administrativa de Concepción. Si me permites ahondar más en este hecho. Sí, por favor. Bueno, en la madrugada de esos días O'Higgins firma esta declaración. Quiero saber el contexto. Estamos nosotros en diciembre de 1817 y las fuerzas patriotas estaban tratando de sitiar Talcahuano. Talcahuano, hay que recordar que era un enclave realista, tenía una serie de fuertes, y O'Higgins quería liquidar Talcahuano para evitar que los realistas siguieran suministrando fuerzas y conquistaran Chile. Este asedio no resulta, no es exitoso, y por ende, como una suerte de provocación a las fuerzas realistas, ordena realizar este hecho, firma sobre un tambor esta declaración de independencia, arroja este mensaje a las fuerzas realistas que se encontraban en Talcahuano, y en la tarde del 1 de enero reafirma este acto en la entonces Plaza de Armas de Concepción, actual Plaza Independencia, frente al cuartel de los Dragones de la Frontera. Ese cuartel se encontraba donde está ahora el Teatro de la Universidad de Concepción. En la noche de ese día efectuó un sarao o una fiesta, donde ahora se emplaza el Palacio Tribunal de Justicia de Concepción para celebrar este acontecimiento. ¿Cómo sabemos de este acontecimiento?, se preguntarán. La evidencia más importante es la carta que le escribe Bernardo O'Higgins al presidente Manuel Bulnes el 17 de octubre de 1842, ya prácticamente moribundo porque fallecería días después en Perú. Le escribe en el primer párrafo que él declaró la independencia de Chile en Concepción el 1 de enero de 1818, ¿ya? Y con esto de alguna manera reafirma la importancia que tiene Concepción en el proceso de independencia, porque muchas personas piensan que fue en Talca la firma de la Declaración de Independencia. No, fue en Concepción. Esto fue el inicio de un proceso extenso. Este acto que realizó O'Higgins se replicaría en muchas otras ciudades, también en Talca, pero la primera firma se desarrolló aquí en Concepción. Perfecto. Francisco, a ver, vamos ya al momento, la etapa final de la carrera política, podríamos decir, de Bernardo O'Higgins, cuando asume como director supremo. Primero, me gustaría conocer, respecto de cuando él ya estaba en su cargo, de los aspectos positivos y también de algunos aspectos a lo mejor un tanto negativos y que su personalidad, como dijimos, puede también haberle jugado en contra y generó también ciertos enemigos, o a lo mejor no enemigos, pero sí enemistades, y que finalmente le jugaron en contra y terminó, bueno, yéndose también de nuestro país. Bueno, Bernardo O'Higgins tiene una concepción distinta, por ejemplo, a José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, por ejemplo, tenía una concepción de Estado republicano inspirado en la independencia de Estados Unidos. Él estuvo en Estados Unidos, de hecho. En cambio, Bernardo O'Higgins tiene una concepción de Estado centralizado, ¿ya? Un Estado monárquico, un Estado fuerte, en el cual las ciudadanas y ciudadanos tuvieran valores y principios. Eso es lo que desde el primer día quiso aplicar. Para ello, como tú decías en la pregunta, se ganó a algunos adversarios y también a algunos enemigos, principalmente de la aristocracia centellina, por ejemplo, suprimiéndole los títulos de nobleza, aumentándole los impuestos. ¿Por qué? Porque Bernardo O'Higgins estaba obsesionado con la idea de elaborar la primera escuadra nacional. Quería constituir esta escuadra, ¿para qué? Para liberar al Perú. Como te mencioné anteriormente, liberando al Perú se terminaba la amenaza realista hacia Chile. Por lo tanto, sí o sí tenía que resultar para él este proyecto. Lo logró, por cierto, pero a un alto costo, ¿ya? Ganándose la animadversión de buena parte de la aristocracia centellina. Su gobierno duró unos 6 años, y ya el último año tuvo serios problemas porque ya lo están acusando de dictador. De hecho, prácticamente su gobierno solamente estaba apoyado por parte del ejército de Santiago. Las provincias de Coquimbo y de Concepción, que estaban en ese momento en Chile, se le fueron en su contra y se rebelaron. De hecho, Concepción, cuyo intendente era Ramón Freire, brazo derecho de Bernardo O'Higgins, se alzó en armas contra él, y ante esta presión fuerte
que está enfrentando Bernardo O'Higgins fue obligado a abdicar en enero de 1823 a fin de evitar una guerra civil, ¿ya? Pero hay que hacer un contexto, estamos en un periodo de aprendizaje en Chile. Ver con los ojos del presente la administración de Bernardo O'Higgins sería un tanto equívoco. Hay que mirar muy bien cómo fue el contexto de nuestro país en ese entonces para juzgar de la manera más objetiva posible cómo fue la administración como director supremo de Bernardo O'Higgins. ¿Tú cómo lo evalúas? ¿Fue positivo? ¿Fue complejo? ¿Tuvo más puntos negros a lo mejor? Bueno, como todo ser humano tuvo sus lados buenos y sus lados malos también, por cierto. Pero como mencionaba anteriormente, era un periodo de aprendizaje que estaba viviendo nuestro país. Y de hecho, su gesto de abdicar evitó una guerra civil, pero a la postre, años después, también tendríamos una guerra civil en Chile. Y si tú miras la línea de tiempo después, este periodo se denomina como organización nacional, porque había una serie de gobiernos, ¿ya?, que nunca lograron dar un eje, dar una institucionalidad al país. Es lógico, un país que se está emancipando de la corona española de más de 3 siglos de administración colonial, es imposible que de la noche a la mañana pudiera tener un eje claro, una suerte de estabilidad. Bernardo O'Higgins fue el primero en probar aquello, y tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas, como todo gobernante. Claro, por último, bueno, termina su vida en Perú. ¿En el olvido o no, Francisco? ¿Perdón? Termina después su vida, fallece finalmente en Perú. ¿Termina su vida en el olvido respecto de Chile o no? Bueno, él fallece el 24 de octubre de 1842 a los 64 años y el gobierno de Manuel Bulnes se entera de esta noticia y decreta duelo nacional. No obstante, sus restos serían repatriados recién en 1869 aproximadamente, o sea, varias décadas más tarde, y quedan sepultados en Santiago. Sí, obviamente que en su momento su muerte, si bien fue impactante, quedó después en un segundo plano, ¿ya? Los mismos hechos lo demuestran, o sea, muchas décadas después serían repatriados sus restos hacia Chile. Te voy a confesar que hace unos días tuve la posibilidad de conversar con Gabriel Armijo Higgins, que vive en Perú, que es uno de los descendientes de Bernardo O'Higgins, que está en el país. Y me contaba de que en Perú sienten una profunda admiración por Bernardo O'Higgins porque él contribuyó al proceso de independencia del Perú. De hecho, O'Higgins en Perú fue nombrado gran mariscal, ¿ya? Tuvo muchos honores en tierras peruanas cuando fue su exilio desde 1823 a 1842. Siendo recibido muchas veces por la clase política peruana, hasta el día de hoy. Incluso si tú revisas algunos sitios de internet del Perú que tratan sobre Bernardo O'Higgins, existe una profunda admiración por él, incluso diría más que en nuestro propio país, ¿entiendes? Para que te des cuenta un poco la diferencia que existe entre la visión de O'Higgins entre Perú y Chile. Su muerte pasó en un cierto olvido, pero con el tiempo se ha ido valorizando su actuación en el proceso de independencia, al igual que muchos otros próceres que combatieron en las campañas de la independencia. Perfecto. Francisco Darmendrail, periodista y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera Verdugo de Santiago. Gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional para conocer un poco más en detalle de la vida de Bernardo O'Higgins a pocos días de su natalicio. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, y con esto cerramos esta entrevista de Frente Regional aquí en Canal 9, en Bio Bio Televisión. Como siempre, muchas gracias, que esté muy bien, cuídense mucho.